Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos, una vez más con ustedes, en este programa titulado Cuarentena Cultural. Es un espacio dedicado a la literatura de la memoria, a aquellos hechos, personajes, hitos, acontecimientos que pertenecen al imaginario colectivo y personal. En esta ocasión les traigo un nuevo cuento titulado El Vals Trágico y tiene que ver con nuestra historia local y también con historias universales, porque están relacionados con el amor y la muerte. Veamos entonces de qué se trata esta nueva historia. Pónganse cómodos, concéntrense, cierren sus ojitos, imagínense como una película entonces toda esta narración que voy a hacer a continuación. Vamos a la acción. Por esos tiempos, cuando los pantalones llegaban solamente hasta mis rodillas y nada en el mundo me importaba demasiado, tuve la ocasión de conocer a un amigo, Julián Garrido. Era un hombre fortachón, treintón, alto, cabellos negros, muy bien peinado, bigote fino, de mirada seria y postura varonil. Cuando pasaba por mi lado, me parecía estar viendo a uno de esos actores recios y deslumbrantes de las películas de vaqueros, si bien con rasgos menos perfilados y tostados por el sol ardiente. Sobre su vida se sabía muy poco, salvo los comentarios de mi abuelo que decía que sus padres habían sido asesinados hace 20 años atrás por las tropas militares en un levantamiento obrero ocurrido en la Pampa Salitrera. Era indudable suponer que ese terrible hecho de sangre había marcado profundamente su modo de ser, convirtiéndolo en un individuo retraído, quitado de bulla y de pocas palabras. Ocurre que Julián tenía una pieza en el mismo conventillo que mi familia habitaba, y como lo veía todos los días entrar y salir de ahí, sabía que cumplía una rutina fácil de seguir. De madrugada no hacía otra cosa que amasar pan en la panadería de un comerciante español avecintado en el puerto. Y de tarde en tarde hacía algunos pololitos en carpintería. Y eso era mucho pedir en esa época cabrona, pues, tal como sentenciaba mi madre, había que pegarse con una piedra en el pecho si uno lograba tener un plato de porotos, puesto que en la ciudad cundía la cesantía y la hambruna. Tan mal estábamos económicamente que la gente tenía que ir a comer a ollas comunes que daban en el regimiento. Por supuesto que era una comida reducida, mala, que ni los quiltros hubiesen querido comerla, pero que aguijados por la necesidad nos veíamos obligados a embucharla. El asunto fue que una noche de sábado, cuando nadie podía conciliar el sueño, por el sofoco que provocaba ese calor veraniego, me escapé del conventillo para ir, junto a dos pelusas más, a pataperrear a la Sociedad de Artesanos. Una casona de madera donde los fines de semana se hacían entretenidas veladas artísticas y bailables que permitían a las personas sencillas olvidar, por lo menos por unas horas, las nefastas consecuencias del descalabro económico que vivíamos en ese tiempo. Por boca de mi padre, me enteré que en esa institución sus miembros inventaban actividades para ayudarse mutuamente. Además, cultivaban lazos de amistad y se educaban a través de una escuelita nocturna, mediante la enseñanza de la lectura, escritura, aritmética, formación moral y la promoción de la fraternidad entre los socios y sus familias. Ni más ni menos, en ese caserón estaba yo, husmeando desde la puerta cómo la gente se divertía. Claro que a nosotros no nos dejaban entrar. Había que tener por lo menos 16 años de edad para que lo aceptaran en el festejo. A mi
me faltaba poco. La verdad, uno para lograr ese privilegio. Los mayores nos llamaban los piojeros, ya que andábamos igual que esos bichos metidos por todos lados. ¡Cresta! No me voy a quedar todo el rato pegado aquí afuera, dije inquieto para mí adentro. Entonces, en un descuido del viejo enano y pelado que controlaba el ingreso, me escabullí como un ratón por debajo de las faldas de un grupo de mujeres que llegaron atrasadas. Para pasar inadvertido, me fui a fondear rápidamente cerca del baño que quedaba atrás de la sala. Allá, a la cola de unos cajones de madera, me refugié. Con los ojos bien abiertos me puse a espiar, entre medio de las rendijas de los maderos, al amplio salón engalonado con guirnaldas, globos y banderas chilenas. Desde mi escondite lo reconocí. Era Garrido. Estaba sentado en una fila al lado de 14 hombres más. Paso a paso lo seguí con la mirada y me di cuenta de que tenía clavados sus ojos en la figura encantadora de la señorita Stevenson. En sus labios se divisaba una sonrisa placentera, como si la suerte jugara a su favor. Di un recorrido lento con mi vista y me percaté que casi todos los concurrentes eran conocidos. Claro que sí, eran mis vecinos, dueñas de casas, sus hijas e hijos, artesanos y pequeños comerciantes. Sin embargo, en esa ocasión lucían diferentes, con sus mejores atuendos para impresionar a sus pares. Mientras esperaban el momento del baile, los hombres de ternos negros, zapatos del mismo tono y bien lustraditos, camisas blancas e incluso más de alguno con corbata, permanecían muy compuestos y serios, con la espalda recta y sus hombros levantados. Había quienes con prudencia se acomodaban la dentadura postiza, otros se arreglaban los bigotes para atraer con seducción todas las miradas. Delante de ellos, en la misma posición, se ubicaban las mujeres, bien acicaladas y con sus vestidos más lindos. Cuadraban sus traseros flacos o rellenos en los asientos y daban miraditas de reojo hacia aquellos caballeros que le despertaban su interés, mientras secaban delicadamente con sus pequeños pañuelos las frentes salpicadas por las gotas de sudor. Con recato mostraban su sensualidad, procurando encubrir las bondades de su cuerpo. De repente, en medio de la fiesta, apareció en el centro de la pista Casimiro Manríquez, apoyado en su bastón. Era un tipo colorado y regordote que actuaba de director de baile. Su función consistía en hacer cumplir todos los protocolos, que eran muchísimos y muy estrictos. Con su altura de cuerpo, repartió entre los danzantes unas fichas de bronces con un número en forma de bizcocho para los varones y de corazón para las mujeres. La regla consistía que para formar las parejas tenía que coincidir los números de uno y otro grupo. Después de hacer el recorrido, se acercó a la orquesta, la que en ese entonces estaba formada por un pianista y dos guitarristas, y con voz amable consultó: «Maestros, ¿qué música tocarán?». «Un valsecito», se escuchó en el salón. «Muy bien. Damas y caballeros, a continuación me dirán qué número les tocó para que bailen con su pareja respectiva. Por favor, a no olvidar que, según el reglamento, no pueden conversar cuando dancen. ¿Está claro, no?». Habló con mucha seriedad. A Julián le tocó el 7. Levantó su bizcocho al aire y lo hizo girar en 180 grados para identificar a su dupla. Y aun cuando parezca un cuento de hadas, a la señorita Stevenson le correspondió el mismo número. Imaginé que al hombre de ancha corpulencia no le cabía la dicha en su corazón.
Por un golpe de suerte, el 7 en ese momento se había convertido en un número mágico, inmemorable. El 7. Una vez que se ordenaron las parejas, el director tocó un timbre que llevaba en su mano y los señores se pararon. Se escuchó otro sonido y las mujeres se ubicaron adelante, siendo recibidas por el brazo de cada bailador. A la tercera señal, los danzantes dieron algunas vueltas mientras que entregaban sus fichas al conductor. Y con el último timbre, sin tardar más, la orquesta dio la partida y con ella el baile. En el aire se escuchó el compás de 3/4 y el solista, con su voz potente, quejumbrosa, lastimera, empezó a cantar el vals El Plebeyo. ¡Qué hermoso vals!, exclamó doña Clementina, muy cerca de mí. Este vals se siente mejor con un vino tinto, dijo don Lucho, que estaba bien pegado al cuerpo de una gordita. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles que cruzan la gente con pausada acción, la luz artificial con débil proyección que esconde en su sombra venganza y traición. Todos se animaron y empezaron al compás de la música a dar con mucha gracia pasos repicados, cortos, taconeos y giros embalados al mejor estilo de un vals popular. En ese minuto desbordaba la algarabía, las exhalaciones y los aplausos. Julián cogió a su acompañante con seguridad de su mano y espalda. La joven, medio cohibida, trató de esquivar la mirada de Julián, pero por más que intentó, no lo logró, ya que los grandes ojos azabaches del atrevido, tan inquietos como la noche gozosa, le flanquearon todas las salidas. Después de los primeros pasos, ella se relajó un poco, y en un giro se toparon sus sonrisas. Ella advirtió el aliento incesante que le subyugaba con finura. Él sintió la sensualidad de ese cuerpo tierno que no había sido tallado todavía por el cincel del placer. Ni la claridad del salón que bullía de alegría, ni el pavoneo del mar que se escuchaba en la lejanía, igualaban el hechizo que le provocaba a Julián los dos luceros de ese distinguido semblante. Lo único que deseaba en ese minuto es amarla y que ella lo amara. El azar, el destino o quién sabe qué profunda razón le había dado la ventaja maravillosa de tocar su delicado talle, de sentir su pulso y contemplar tan de cerca su tez suave y firme como la de un recién nacido. Y daba gracias al cielo y a la vida por lo que sucedía. Después de laborar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique Plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar, y que sufriendo está esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo él. Un día, don Ambrosio, compañero de trabajo de Julián, le comentó a mi padre que nuestro vecino ya se había encontrado tiempo atrás con aquella mocita en la panadería La Madrileña, el negocio de don José Campuzano. Me acuerdo que fue una mañana cuando la muchacha entró justo en la ocasión en que Garrido llevaba apoyado en su hombro una canasta pesada de pan, listo para colocarlo en la caja de venta. Apenas la vio, se quedó en el aire, admirándola, con la jeta abierta. Sin enterarse, ella, atraída por el aroma del pan recién salido del horno, tomó uno finamente con la mano enguantada y con la nariz respicada, olió la fragancia semidulce a crujiente de la masa caliente. Con toda naturalidad, al tiro lo dejó caer en el mismo cesto. Él, fascinado por el gesto dulzón que se delineó en el rostro de la chica, recogió con premura el pan y lo escondió en el pequeño bolso de su delantal blanco.
como quien acapara un gran tesoro. Ella lo miró y él le devolvió la mirada. Ambos sonrieron. Supongo que para mi compadrito esos segundos fueron una delicia que nunca más olvidaría, dijo don Ambrosio. Trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Don Ambrosio, muy generoso en dar más detalles de aquel encuentro, siguió con su perorata. Figúrese, después la veía en todas partes. Estaba re loco, loco de remate. La buscaba con ansia en las caras de las chicas que entraban a la panadería. Incluso me confesó que apenas se despertaba, rogaba volver a hallarla. Se desvivía por ella. Pero por más que se encomendó a todos los santos con tal que se cumpliera su deseo, nada de eso pasó. De la mujer que lo había encantado, no supo nada. Hasta que, averiguando por aquí y por allá, se enteró que se llamaba Elizabeth, hija del gringo Paul Stevenson, el mismísimo dueño de las oficinas salitreras, confidenció don Ambrosio. Bueno, estaba claro que Elizabeth era, como decían algunas tías ciúticas, una niña de bien. Es decir, pertenecía a esa clase de gente que llamábamos nosotros los jaibones. De lejos conocía a algunas de esas muchachas. Siempre pasaban rodeadas de amistades encopetadas. Acostumbraban a frecuentar al Pituco, club inglés, donde solamente se juntaba la colonia de gringos, quienes, como sabemos, tenían un mejor pasar económico, harto distinto al de Julián y, por supuesto, a la de mi familia. Pues bien, volviendo a la fiesta, les diré que subrepticiamente me desplacé hasta una escalera que conectaba la sala con un segundo piso, donde se encontraba la oficina del directorio. Sabía perfectamente que, por lo menos esa noche, nadie iba a subir por ahí. Desde aquella ubicación tuve una visión panorámica del salón y pude curiosear mucho más de cerca a la pareja. Por la expresión de alegría radiante y contenida que desbordaba en su rostro, sospeché que Julián gozaba del mejor momento de su vida. Mientras se mecían en un balanceo sensible y dulce, él la iba trayendo más hacia su cuerpo. Me parecía que sus ojos enganchados a los de ellas intentaban transmitirle todo el placer que sentía muy dentro del pecho. En un momento dado, no perdí la vista las manos del hombre. Si bien sus dedos eran gruesos y toscos, con todo, parecían que hubiesen sido hechos para encajar con los de la joven. Con ardor miraba sus labios despintados que le asomaban sensuales. Luego paseaba su vista por aquellas mejillas sutilmente bañadas por una película de humedad, iluminadas entre tonos de rubor. Con sinceridad ahora, con la experiencia que me ha dado la vida, presumo que eran tan fuerte la excitación que sentía Garrido en su corazón, que quizás temía que sus manos, un poco temblorosas, entre los giros y giros, pudiera dejarla escapar. Era casi un hecho que esa oportunidad fuera la única que podría tener que Garrido para fantasear, teniéndola así, tan cerca de su aliento. Por eso sabía que debía gozar a concho ese vals. Pero cuando todo iba de maravilla,
Elizabeth hizo una mueca porque esta vez su taco pasó por encima de los pies de nuestro Julián. En ese tropiezo se puso coloradita, que especulé oír un amable disculpe. No obstante, Garrido siguió bailando como si nada lo importunara. Elizabeth parecía envuelta en un aire ingenuo y frágil, como si fuese un pequeñísimo gorrión. Por supuesto, también disfrutaba, pues su pareja tenía ritmo en el cuerpo, ritmo de vals, y en esa circunstancia de felicidad y espíritu victorioso. La ilusión romántica que captaba mis sentidos daba golpecito con las manos en mi corazón. Un aroma empalagoso me envolvió. Por la dicha de Julián, quise que la pieza durara muchísimo tiempo. Mi mirada estaba en ellos dos. Todo lo que veía lo iba almacenando en mi cabeza, tal si fuese un camarógrafo que filmaba cuadro a cuadro cada mirada y cada silencio cargado de emoción. Entrado a la edad adulta, volví a escuchar y a disfrutar de la canción El Plebeyo, y me ha llevado a reflexionar que su letra pintaba de cuerpo entero a ese amigo entrañable. Sin duda, él era el plebeyo, el hijo del pueblo, que así como otros soñaba y también sufría las miserias de otrora. Hoy, a la distancia, me pregunto, ¿qué más pasaría por la mente de Julián en ese baile? Es probable que muchas cosas, anhelos, sueños, pasión, dudas, en fin, todo lo que podría sentir un hombre que ve tan inalcanzable el amor que desea. Lo real fue que cuando intentó abrir la boca para decirle a ella algo, algo bello por supuesto, que sentía dentro de su corazón, para su desgracia el vals finalizó. Los aplausos descompaginados premiaron a los músicos y a los bailarines sin dejar cabida al sonido leve, suave y a la vez varonil que emergió de los labios del prendado. En medio del bullicio, Elizabeth le sonrió tímidamente. El galán le hizo un saludo inclinando la cabeza. Por un lapso corto, los dedos de la veinteañera se quedaron enredados con la cinta de su vestido. Tal vez turbada por la mirada pertinaz del hombre, o porque pensaba que había cometido una locura al aceptar la invitación de Margarita, su empleada, de ir a esa fiesta popular. Pienso que en ese estado de ensueño transitorio que vivía el maestro panadero, no sospechaba que, por más que quisiera estar toda la vida con esa hermosa burguesita, aquello no iba a ser posible. Por tanto, la dama era un ser de otro mundo, de otra ralea, tan elegante y tan remotamente fuera de su alcance. Mas, Garrido estaba embobado y no entendía razones. De hecho, creo que en caso si el mejor de sus amigos le hubiera dicho que era preferible olvidarla, no lo hubiese aceptado. Pero todo ese ánimo flaqueó y sus ojos se extraviaron en el cuero de sus zapatos. Apenas vio que la angosta espalda femenina giró en búsqueda de su nodriza. Cuando la historia de ese amor platónico parecía quedar en suspenso, sobrevino alguien que nadie podía imaginar. Una corriente de viento frío se infiltró en el ambiente, en el momento exacto cuando irrumpió Fausto Moller, un capitán de ejército que hace 8 meses atrás había sido asignado al regimiento Carampanque. Era un sujeto de mediana edad, alto, rubicundo y de ojos azules intensos. Creo que era el mejor prototipo del soldado prusiano. Abriéndose paso entre medio de la gente,
llegó hasta la mesa donde estaba la joven, departiendo con otras chiquillas. Elizabeth, ¿qué haces aquí? Interrogó con voz firme. Ah, eres tú, Fausto, exclamó, sorprendida. Te pregunté, ¿qué haces aquí? Simplemente me divierto. Pero ¿cómo es posible que te mezcles con esta gente? ¿Hay algo de malo? Sí. Te viniste sin el consentimiento de tu padre y eso es muy grave. Margarita tendrá que responder a su patrón por esta falta de decoro. Elizabeth, vamos de inmediato a tu casa. No, no quiero. Entiende, no es el lugar ni la hora adecuada para una dama como tú. No te preocupes por mí. Estoy bien acompañada de Margarita. Además, lo estoy pasando muy bien. Te repito, por última vez, aquí no debes estar. Este no es tu mundo. Acá viene solamente la chusma. ¿No te imaginas qué cosa mala te puede ocurrir con toda esta gente? Nada. Todas son personas decentes y me siento grata aquí. Si no entiendes por las buenas, te llevaré a la fuerza. Perdona, ¿quién eres tú para rogarte ese derecho? Tu prometido. Y no quiero que mi futura esposa ande en malos pasos. Tú no eres mi prometido. ¿Cómo que no? El acuerdo que llegaste con mi padre no lo tolero. Bueno, no voy a hablar de esas cosas personales en esta fiesta de mala muerte. Siendo así, puedes irte. Ahora verás, chiquilla malcriada, protestó rojo de rabia el militar. Tras la amenaza, la tomó con resiedumbre de su muñeca y la levantó de un tirón de su asiento, haciéndole de paso caer el vaso de bebida que tenía en sus manos. Elizabeth estuvo a punto de desplomarse, si no fuera porque se sujetó a tiempo de la silla. ¡Ay, Dios! Rezongó y quedó lívida de miedo. Las lágrimas que emergieron hicieron brillar sus ojos. Bajó la cabeza y se mordió los labios, al tanto que su cabello creó un velo ocultando su rostro avergonzado. Oiga, ¿cómo se le ocurre jalarla de esa manera a mi niña? ¿Está loco? Intervino con firmeza Margarita, levantándose el asiento. Usted no se meta en este cuento, alegó el capitán, alzando su cuerpo 10 centímetros por encima de la mujer. Y usted no tiene ningún derecho a atropellar a la gente. Calle su pico de cotorra, clamó el militar. A sabiendas, la tensa discusión que se generó atrajo la atención de muchos que estaban próximos a las mujeres. ¡Qué tipo más abusivo!, criticó en voz alta doña Toya. Se hace el choro porque es milico, gritó don Pancho. ¡Que se vaya de aquí ese intruso!, prorrumpió doña Peta. Fausto se sentía acorralado por las voces de desaprobación que resonaron en el ambiente, pero en lugar de dar un paso atrás, con brusquedad pretendió sacarla del lugar. La señorita Stevenson, como si hubiese adivinado que Garrido la estaba mirando, volteó la cabeza en dirección a él, como para pedirle ayuda. Ante el mensaje silencioso, el paradero, sin pensarlo dos veces, dirigió sus pasos con resolución para zanjar el conflicto. Oiga yo, deje a la señorita tranquila, habló con firmeza. ¿Qué te metes tú, peliento de mierda?, contestó agresivamente el militar. Te haces el bachito con las mujeres. Vamos, atrévete conmigo, poco hombre. ¿Crees que te tengo miedo, mugriento de porquería? Veamos si eres tan rápido con los puños, así como eres con la lengua, milico zángano. El oficial, con el rostro encendido en llamas,
se llevó de manera automática la mano izquierda a su cartuchera con el certero propósito de defundar su pistola. «Pelea como hombre, a mano limpia», alegó Garrido. «No sabes con quién te metes, roto de porquería», le respondió el militar. «Sí, con un cobarde». La discusión no daba para más, y ante la mirada temerosa de los vecinos, los dos varones se trenzaron en una reyerta de proporción. Quien había comenzado el lío le lanzó un puñetazo al contrincante dándole de lleno en el rostro. Julián asimiló el golpe como un eximio boxeador y de inmediato le respondió con una trompada certera en la quijada del militar que lo hizo trastabillar. De un momento a otro, los dos cayeron y empezaron a darse golpes a diestras y siniestras en el piso. Fue tal el griterío que Adolfo Sánchez intentó parar la riña. Margarita tomó el brazo a Elizabeth, que sollozaba a mares, y la sacó sin más ni menos hacia otro sector. No se sabía en qué momento y cómo iba a terminar la descomunal gresca. Los hombres se revolcaban por el suelo, se propinaban una y otra patada, se levantaban, caían y volvían a pelear. Hubo un eco de dos respiraciones agitadas, entremezcladas en una lucha encarnizada. Garrido, montado sobre el pecho del rival, le pegaba en el rostro con los nudillos como si estuviera dando golpes contra un saco de arena hasta que la sangre le brotara a borbotones de la boca y nariz. Realmente lo hubiese matado si no fuese por la intervención de Sánchez, el albañil, quien agarró al panadero con seguridad del antebrazo y lo tiró para un lado, antes que el combate tuviese un cariz fatal. Los dos contrincantes, jadeando, se miraron cono en cono. Estaban fuera de sí. Se acechaban como fiera en espera del más leve movimiento de agresión del otro. En una suerte de destello, el panadero creyó ver en el rostro de su rival al asesino de sus progenitores. Hubo una pausa angustiosa. Con dificultad el oficial se levantó y con la manga de su chaqueta soldadesca se secó la sangre derramada. «¡Váyase de aquí!», gritó un vecino. «¡Bien hecho, Garrido! Le diste su merecido a este milico de mierda», exclamó otro. «¿Y dónde quedó el capitán valiente?», dijo con sorna una mujer. Todo el mundo esperaba que el uniformado saliera derrotado del recinto. Pero éste, en un arranque de locura, extrajo su arma de servicio, apretó los dientes y con furia gatilló su pistola una y otra vez. Fueron 4 disparos. Uno de ellos dio en pleno pecho del mocetón. Los otros hicieron a 2 mujeres que estaban más atrás. El cuarto me dejó tiritando de pánico, pues la bala pasó silbando mi oreja. Dentro del revuelo, muchos salieron despavoridos del inmueble. Algunas mujeres lloraban y otras se tapaban la cara con sus mantillas para no ver la escena espantosa. En tanto Elizabeth, cuando juntó el valor suficiente como para alzar la mirada, vio los labios gruesos, temblando, y el pecho destrozado del panadero. Y él, entre lágrimas que no supo cómo arribaron a sus ojos, divisó la risita siniestra de su homicida. La vio apenas, pero fue suficiente para desplomarlo contra el piso. Como no podía ser de otra manera, la traicionera muerte que siempre nos acecha se apoderó del caído y empezó como una sanguijuela a consumir su sangre, debilitándolo a tal extremo que le costó saber qué cosas había soñado y cuáles le habían sucedido. En eso, sus efectos se confundieron entre sus padres ausentes y el amor imaginado. Hundido en la precariedad y el misterio, todo estaba revuelto en su cabeza. Las estaciones, las personas, las fechas,
los vivos y los muertos. No era posible precisar los límites de lo real y de lo irreal. Lo último que creyó escuchar fue algo peregrino que le susurró al oído, haciéndole brotar una sonrisa ligera. Era un sonido femenino, sereno y delicado que le decía: te amo. El infeliz, atrapado en una tela de araña invisible, se figuró que a lo mejor era la voz de la señorita Stevenson, que estaba a su lado, contemplándolo dulcemente. Si así hubiese sido, en ese caso, qué fortuna. Pues después de esa confesión, ¿qué más podía haberle pedido a la vida? Al final, desvalido y endeble, muy parecido a como llegó al mundo, abrió de par en par sus brazos para dejarse invadir por una estampida fascinante de mariposas de alas tan finas que parecían no existir. En ese curso trágico, las dueñas del olor a flor y a tristeza, en un inexacto y lúdico vuelo, cruzaron en todas las direcciones el pozo espeso de la agonía, tiñendo con una estela de colores el cielo nublado del sentenciado. Fin. Bueno, este es el cuento que escribí hace un tiempo atrás, que se llama El Vals Trágico, y que pertenece a este libro Cuentos de Misterio y Teatro Sarcástico. Con esta publicación he querido hacer algunas remembranzas de personajes de nuestra realidad que ficciono en mis cuentos, en mis obras de teatro, con el interés de resignificarlos y de volver a recordarlos en este presente. Espero que haya sido de su agrado esta lectura y les prometo que mañana estaré nuevamente presentes en este programa. Hasta siempre, amigas y amigos.